Sí, ya sé, gracias, Nancy. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo les voy a presentar lo que es la neuritis óptica y lo que va a ser la papileremia. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que va a ser la neuritis óptica. La neuritis óptica como tal es, a simples rasgos, la inflamación de uno o más, la neuritis como tal es la inflamación de uno o más nervios. Esta, pues obviamente puede ser causada por lesiones directas sobre el nervio, procesos infecciosos o por enfermedades antiinmunes. Una de las más comunes que causan esto es una esclerosis múltiple. También puede ser causado por lo que es una herida o deficiencia alimentaria que pueden provocar neuritis, además de otras causas como el alcoholismo, la falta de vitamina B, pues pueden desencadenar lo que es esta patología. Siguiente, por favor. Ahora, la neuritis como tal, en la que nos vamos a enfocar porque estamos en oftalmo, es en la óptica. La neuritis óptica como tal es la inflamación del nervio, es una inflamación como tal del nervio óptico, también se le puede conocer como nervio óptico inflamado, se puede decir como un nervio óptico inflamado. Los síntomas pues suelen ser unilaterales, con dolor ocular y pérdida parcial o completa de la visión, así como que el diagnóstico es básicamente clínico y el tratamiento está dirigido a trastornos subyacentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos se resuelven espontáneamente. La neuritis óptica pues, es más frecuente entre los adultos de 20 a 40 años, 20 a 30, 20 a 40, y la mayoría de los casos se deben a enfermedades desmielinizantes, sobre todo, como lo habíamos dicho, la esclerosis múltiple, en cuyo caso puede producir recurrencias. Más adelante pues, vamos a hablar un poco más de ello. Además de que a menudo la neuritis es la manifestación inicial de la esclerosis múltiple. ¿Ok? Además de esto, no lo puse ahí, pero tiene una prevalencia del 75% más en mujeres. ¿Ok? Y cuando vemos este tipo de neuritis óptica en mayores de 50 años, pues simplemente suele tener un origen diferente. No tanto inflamatorio, sino también circulatorio. Como lo que es la neuropatía óptica isquémica, pero no voy a hablarles de ello. Siguiente. Ojo. Ahora, dentro de lo que es la etiología de las causas de lo que es la neuritis óptica, pues realmente se podría decir que se desconocen hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque puede presentarse en algunos pacientes sin que se pueda determinar exactamente qué lo causó o por qué se inflamó el nervio. Sin embargo, pues algunas enfermedades pueden aumentar la posibilidad de que el nervio óptico se inflame. Por ejemplo, tenemos enfermedades infecciosas como la encefalitis vírica, que esta se da sobre todo en niños. Es muy común que haya neuritis óptica en niños que tienen encefalitis vírica. Se puede presentar con la sinusitis, faringitis, tuberculosis, sífilis o hasta con el VIH. ¿Ok? También la lupus o la sarcoidosis, la enfermedad de Behçet, si no me recuerdo se llama, es muy normal ver neuritis óptica. También cuando hay metástasis tumorales que se vayan hacia el nervio óptico, ¿ok? Sustancias químicas y fármacos, como por ejemplo una intoxicación por plomo, cuando existe por metanol o por quininas, el arsénico, el astambol o algunos antibióticos pueden causarla. También la neuromielitis óptica lo puede causar, así como enfermedades por anticuerpos contra la glucoproteína oligodendrocítica de la mielina, la MOC y GGG. Las causas raras, como tal, que pueden causar neuritis óptica, que también pueden causar neuritis óptica, pueden incluir lo que van a ser la diabetes, una anemia perniciosa, una enfermedad autoinmunitaria sistémica, una oftalmopatía de Graves, las picaduras de abeja y traumatismos también pueden causarlas, y a menudo la causa no se identifica a pesar de ser una investigación detallada, como lo había dicho. Siguiente, por favor. Y, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un ojo normal, si lo quieren llamar así, normal con una neuritis óptica. Del otro lado puse como tal lo de una papiledema. ¿Por qué es verlo esto importante? Porque lo voy a explicar un poco más adelante, pero hay que aprender a diferenciar a las dos. Siguiente, por favor. ¿Por qué? La síntoma principal de lo que va a ser la neuritis óptica es como tal la pérdida de la visión. Esta se puede hacer máximo de 1 a 2 días. Típicamente 24 a 36 horas tardan,
y varía desde un pequeño escotoma central o paracentral hasta como tal una ceguera completa. La mayoría de los pacientes sufren dolor ocular leve que a menudo empeora con el movimiento ocular. Y esta es una cosa que se debe de tener en cuenta. El dolor al movimiento de los ojos típicamente va a ser retrovulvar y va a ser parecido a lo que cuando un paciente tiene sinusitis. Y cuando alcanza su máxima severidad de lo que va a ser las 24 a 36 horas, por eso es máximo a unos 6 días y se va a resolver espontáneamente después de estas 48 a 72 horas. Si el dolor persiste por una semana, el oftalmólogo, es decir, nosotros debemos de sospechar de otras causas de neuropatía óptica. ¿Ok? Si la papila óptica, y esto es por lo que lo dije en la diapositiva anterior, está edematosada, el trastorno ya no se denomina neuritis óptica, ya es una papilitis, ¿ok? Y se puede presentar normal se presenta normal y el trastorno se va como tal de denominar como neuritis retrovulvar. Los hallazgos más característicos incluyen lo que va a ser la disminución de la agudeza visual, defectos campimétricos y una visión de colores alterada. A menudo es desproporcional a la pérdida, a la pérdida de agudeza visual. Y ojo, el 50% de los pacientes, de este tipo de pacientes, van a reportar algo que no lo puse aquí, pero se llama el fenómeno de UTO. Es decir, que van a tener estos episodios transitorios de visión borrosa y de poca intensidad de colores. ¿Por qué? Esto va a ser después de que ejercicio, por cambios de temperatura, y es muy común que los pacientes cuando se terminan de bañar tengan esta leve pérdida de coloración de los ojos. ¿Ok? Habitualmente, normalmente se va a detectar un defecto pupilar aferente cuando cuando el ojo contralateral no está afectado o lo está en menor grado. La evaluación de la visión de colores es completamente útil en estos casos, aunque, como lo bien recordar, como el 10% de los hombres pueden o tienen daltonismo congénito, puede resultar en un falso positivo al hacer esta prueba. Además de que en alrededor de los 2/3 de los pacientes la inflamación es completamente retrovular y causa alteraciones no visibles en lo que va a ser la cabeza del nervio óptico, por lo tanto puede también darte estos falsos positivos. Y en el resto, pues va a existir una hiperemia papilar, un edema papilar o peripapilar, una ingurgitación de los vasos o una combinación de todos estos. También puede haber algunos exudados y hemorragias próximo a la papila o en esta. Siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico como tal, pues como tal, se sospecha en pacientes con los hallazgos típicos de dolor y pérdida visual, es puramente clínico, y sobre todo si son jóvenes. Por lo general se realizan neuroimágenes de una resonancia magnética del cerebro y las órbitas con gadolinio, que puede mostrar lo que va a ser un nervio óptico dilatado con realza con el contraste. Si lo podemos ver en la imagen, aquí tenemos una neuritis óptica en el fondo del ojo. ¿Okay? Debemos como tal de clínicamente también, obviamente. Esto se acompaña con una prueba de agudeza visual, de visión cromática, y vemos en el qué tal, revisamos como tal el nervio óptico de ahí en fuera, pues todo igual. Es clínico de cómo pasó, si se dedica, debemos descartar drogas, la medicación que cause toxicidad del nervio óptico, si el paciente es alcohólico y todo lo demás. Siguiente, por favor. Como tal, el pronóstico de este tipo de pacientes, pues depende de la enfermedad subyacente que lo esté provocando. Pero la mayoría de los episodios, pues se van a resolver espontáneamente con recuperación de la visión en 2 a 3 meses. Y ya. La mayoría de los pacientes con la historia típica de neuritis óptica y sin enfermedad sistémica de base, como lo que es una enfermedad que exista dentro del tejido conectivo, pues terminan de igual recuperando la visión. Pero menos del 25% sufre lo que va a ser una recidiva en el mismo ojo o en el otro. Por eso es que también se debe de mandar a hacer una resonancia magnética que sirva para determinarlo como tal el riesgo futuro de tener una enfermedad desmielinizante, pero esto pues ya es igual, ya no le compete a oftalmología tampoco. Bueno, sí le compete, pero poco. Sí, mejor. Ahora, el tratamiento como tal
van a ser, hasta lo que leí, es los corticosteroides que van a constituir una opción, en especial cuando se sospecha de esclerosis múltiple o de una neuromielitis óptica. El tratamiento también se puede dar con metilprednisolona, 500 miligramos a 1000 miligramos de intravenosa una vez al día, durante 3 días seguidos, ido por prednisona, miligramo por kilogramo por vía oral una vez al día. Esto durante 11 días, que puede acelerar muchísimo la recuperación, pero los resultados visuales finales no son diferentes de los obtenidos con observación y de los que desaparecen, digámoslo así, espontáneamente. Se ha informado también que los corticosteroides intravenosos retrasan lo que va a ser la aparición de esclerosis múltiple durante al menos 2 años. Además de que el tratamiento con prednisona oral sola no mejora el pronóstico visual y puede aumentar la tasa de recidivas en el otro ojo. Pueden ser además útiles los auxiliares para baja visión, o sea que el paciente pues empiece a usar lupas, los dispositivos que los use con letras grandes o que use relojes parlantes. Esto pues para que no esté forzando la vista. Y se pueden administrar otros tratamientos como los utilizados para tratar la esclerosis múltiple propiamente si se sospecha de esta enfermedad. Más que nada es que está muy ligada a esta. Siguiente, por favor. Y los puntos clave que debemos de tener en cuenta en la neuritis óptica es que es más frecuente entre los adultos de 20 a 40 años. La causa más frecuente es la presencia de enfermedades dismalizantes, en particular esclerosis múltiples y neuromielitis óptica, pero también otras posibles causas son infecciones, tumores, fármacos y toxinas. Los hallazgos como tal importantes que debemos de tener en cuenta son el dolor leve con el movimiento ocular, alteraciones visuales, en particular la pérdida desproporcionada de la visión de los colores y un defecto pupilar aferente. También debemos de considerar la realización de una resonancia magnética con ganolíneo y se pueden administrar corticosteroides y otros tratamientos, en especial si se sospecha de esclerosis múltiples. Y ya, esto es lo importante que tienen que tener en cuenta en la neuritis óptica. Ahora, siguiente por favor. Para lo que es el papiledema, es diferente. El edema de papila, esto lo tengo que poner como generalidades. El edema de papila como tal es la hinchazón de la papila óptica debido a la hipertensión intracraniana, ¿ok? La tumefacción de la papila por causas que no impliquen un aumento de la presión intracraniana, como ejemplo, si tiene una hipertensión maligna, una trombosis de la vena central de la retina, no se van a considerar edema de papila. Además de que no hay síntomas precoces, aunque puede producirse la pérdida de la visión de pocos segundos. El edema de papila sí requiere una investigación inmediata de la causa porque está propiamente ligada a lo que es una hipertensión intracraniana y es uno de sus signos. Siguiente, por favor. Y por esto lo puse aquí. El término papiledema significa edema de papila bilateral por hipertensión intracraneal. El resto de patologías a la papila sobre elevada se le denomina edema de papila, que no tiene nada que ver con decir papiledema o pseudopapiledema. El papiledema no es una enfermedad ocular, sino como tal una alteración que se va a presentar en el fondo del ojo como parte de un problema neurológico y que puede ser observada en el examen del fondo del ojo. Y cuando se observa, se tiene que rápidamente diagnosticar y tratar el problema. Siguiente, por favor. El edema o papiledema es, como he dicho, es un signo como tal de hipertensión intracraneal y casi siempre es bilateral. Las causas que van a incluir esto va a ser un tumor o absceso cerebral, un traumatismo o hemorragia cerebral también, meningitis, una adherencia aracnoidea, una trombosis del seno cavernoso de los zonas durales, una encefalitis y obviamente una hipertensión intracraneal, pero idiopática, un pseudotumor cerebral. Esta enfermedad está caracterizada por un aumento de la presión de líquido cefalorraquídeo, pero sin que haya lesiones ocupantes. Siguiente, por favor. Y como tal, tenemos que hacer rápidamente un diagnóstico, el cual vamos a tenerlo en grados. El grado como tal de hinchazón de la papila se va a cuantificar comparando las dioptrías necesarias para enfocar el oftalmoscopio en la parte más elevada de la papila respecto a la porción no afectada en la retina. ¿Ok? Además de que el edema también puede cuantificarse mediante la medición del espesor de la capa de fibras nerviosas con una tomografía de coherencia óptica. Este estudio, pues, como tal, se lleva a cabo para cuantificar el grado de edema de papila para que los cambios puedan ser monitorizados.
¿Cuántos grados tenemos? Vamos a tener 5 grados. Siguiente, por favor. Vamos a tener, y este es un ejemplo de grado 1, ¿ok? Si alcanzan a ver, lo que es el papilema está caracterizado por una forma de, si ven el halo, es de una forma de C, con un sesgo, digámoslo así, temporal, que aparece y desaparece. Siguiente, por favor. En este grado 2 se alcanzan también a ver como tal el halo, se vuelve ya, se vuelve ya circunferencial, se vuelve ya como tal un círculo completo. Siguiente, por favor. En el grado 3, si lo tengo señalado con una flechita, se alcanza a ver, se empiezan a perder como tal la visión de los vasos mayores conforme se van alejando de este disco que se alcanza a apreciar. Siguiente. Y en el grado 4, como tal, tenemos una pérdida de los vasos mayores, y lo alcanzan a realizar. Y por último, siguiente. Y ya tenemos como tal un grado 5, que se le considera como tal, es un criterio que del grado 4, cuando ya hay del grado 4, cuando ya como tal vemos una desaparición parcial o como tal, se opacan como tal, si lo puedo mirar así, completamente como tal lo que van a ser los vasos alrededor del disco. Y así podemos verlo en qué grado está como tal el papiledema. Siguiente, por favor. Ok, para diferenciar lo que es esto de otras cosas de hinchazón de la papila óptica, como lo que es una neuritis óptica o una neuropatía óptica isquémica o una hipotonía que es cuando tiene una presión intraocular de menor a 5 miligramos de mercurio, una oclusión, tenemos también de la oclusión de la vena dentro de la retina, de una uveitis o un pseudoedema de pseudoedema de papila. Se va a requerir una evaluación oftalmológica completa para poder diferenciarlo. Cuando se sospecha clínicamente de un edema de papila o papiledema, se va a realizar de inmediato una resonancia magnética con gadolinio o una tomografía computarizada, además de lo que vimos de los grados. En cuanto veamos estos signos, estos signos de papiledema en el fondo de ojo, tenemos que mandarlo a hacer esto directamente. ¿Por qué? Porque debemos de descartar como tal una masa intracraniana o una trombosis del seno venoso. No debe realizarse una punción lumbar con medición de la presión del líquido cefalorraquídeo y el análisis del líquido cefalorraquídeo sin descartar previamente la presencia de manchas intracranianas. Esto es importante porque la punción lumbar en el contexto de una hipertensión intracraniana puede producir una herniación del tronco cerebral. Es importante recordar esto. Siguiente, por favor. Y como tal, el tratamiento es urgente de la causa, tenemos que tratar urgentemente la causa del edema de papila. Si no se reduce, ¿por qué? Porque si no se reduce la presión intracraniana, puede producirse secundariamente como tal una atrofia del nervio óptico con una pérdida de la visión completa, así como otras secuelas neurológicas graves. Al siguiente, por favor. Y para terminar, los puntos claves que debemos de tener en cuenta para lo que es el edema de papila o papiledema es que indica un aumento de la presión intracraniana, ¿ok? Es un signo de un aumento de la presión intracraniana. Además de que ambas papilas ópticas, o es decir, las cabezas del nervio óptico, deben de estar hiperémicas y edematosas. Los pacientes generalmente van a tener venas retinianas incurvitadas y tortuosas y hemorrágicas retinanas peripapilares, pero no van a estar presentes estas en la retina periférica. Las anomalías del ojo suelen preceder a lo que van a ser alteraciones visuales. Se van a presentar después. Te deben de solicitar a fuerzas neuroimágenes inmediatamente, y si no se observa efecto de masa, se debe ya de obtener un líquido cefalorraquídeo para el análisis y medir la presión del líquido con una punción lumbar, y se debe de tratar urgentemente el trastorno subyacente a esto. Y siguiente, por favor. Y ya, eso sería todo por mi parte. Ok, muy bien. Y ¿tienen preguntas? No, doctora.
A ver, podemos ver, rápidamente comentar lo de los exámenes presenciales en prácticos, ¿cómo quedaron?